Hay encuentros que no siguen ninguna lógica. No llegan cuando los buscas. No aparecen cuando crees estar listo. No responden a planes ni a expectativas. Simplemente ocurren. Y eso es lo que los hace tan difíciles de entender. Porque durante mucho tiempo, tal vez pensaste que el amor tenía una estructura, un orden, un momento adecuado. Primero sanar. Luego estar listo. Después conocer a alguien. Pero la vida no siempre respeta ese esquema. A veces, cuando menos lo esperas, cuando tu atención está en otras cosas, cuando ya no estás persiguiendo activamente una conexión, alguien aparece, sin aviso, sin preparación, sin un contexto que lo explique. Y lo más desconcertante no es su llegada, es lo que provoca, porque no se siente como antes, no tiene la misma intensidad caótica, no genera la misma ansiedad, no activa las mismas dudas desde el inicio. Hay algo distinto, algo que no encaja con tus experiencias anteriores. Carl Jung hablaba de las sincronicidades, encuentros que parecen casuales, pero que tienen un significado más profundo dentro del proceso psicológico de una persona. Y este tipo de llegada se siente así, como si no fuera completamente aleatoria, como si hubiera un momento interno que permitió que ocurriera, aunque externamente no lo puedas explicar, porque no estabas preparado. No en el sentido tradicional. No sentías que ya habías resuelto todo. No pensabas que este era el momento perfecto. De hecho, tal vez estabas en una etapa completamente diferente, enfocado en ti, en tus procesos, en tu vida, y precisamente por eso, no lo buscabas activamente. No estabas intentando llenar un vacío, no estabas persiguiendo una conexión a toda costa. Y eso cambia algo fundamental, porque cuando alguien llega en ese estado, no entra en un espacio de necesidad, entra en un espacio más limpio, más abierto, más real. Y ahí es donde se percibe la diferencia. No es solo la persona, es cómo se siente su presencia. No genera tensión desde el inicio. No te empuja a analizar cada detalle. No te hace cuestionar constantemente lo que está pasando. Hay una especie de claridad, de calma, de familiaridad extraña, como si algo encajara sin esfuerzo. Y eso desconcierta, porque tu mente intenta entenderlo desde lo que ya conoce. Busca patrones, busca comparaciones, busca explicaciones, pero no encuentra algo que encaje del todo, porque no es igual a lo anterior, no sigue la misma dinámica, no activa los mismos mecanismos, y entonces aparece esa sensación difícil de nombrar. Algo es diferente, no necesariamente más intenso, no necesariamente más dramático, pero sí más profundo, más presente, más auténtico. Y eso es lo que marca el inicio de algo que no se puede forzar. Porque este tipo de encuentros no se construyen desde la búsqueda. Se reconocen cuando aparecen. No porque los hayas planeado, sino porque, en algún nivel que no siempre es consciente, estabas listo para vivir algo distinto, aunque no supieras que lo estabas. Parte 2. ¿Qué significa un alma joven? Cuando escuchas alma joven, es fácil malinterpretarlo. Pensar en edad, pensar en inexperiencia, pensar en alguien que aún no ha vivido lo suficiente. Pero en este contexto, no tiene nada que ver con los años. Carl Jung no hablaba de las personas solo desde lo externo, sino desde su estado interno, desde el nivel de conciencia, desde la relación que tienen con su propio mundo emocional. Y en ese sentido, un alma joven no es alguien inmaduro. Es alguien que aún no ha construido capas innecesarias de defensa. Alguien cuya forma de sentir no está distorsionada por estrategias, juegos o mecanismos de protección excesivos. Es una energía, una forma de estar, una manera de vincularse, porque hay personas que, con el tiempo, dejan de sentir de forma directa. Aprenden a protegerse,
a calcular, a controlar lo que muestran. No porque quieran manipular, sino porque han sido heridas, porque han aprendido que abrirse implica riesgo. Y entonces su forma de amar cambia. Se vuelve más cautelosa, más mental, más estratégica. Pero un alma joven funciona distinto. No porque no haya vivido nada, sino porque, de alguna manera, no ha perdido la conexión con su autenticidad emocional. Siente de forma real, sin tanto filtro, sin tantas capas entre lo que experimenta y lo que expresa. Si le importas, se nota. Si siente algo, no lo esconde detrás de juegos. Si quiere estar, está. No necesita crear distancia para generar interés. No necesita confundirte para mantener control. No necesita desaparecer para validar su valor. Porque su forma de amar no está basada en mecanismos de defensa, sino en presencia. Y eso cambia completamente la dinámica. Además, no está tan condicionado por heridas pasadas. No significa que no tenga historia. Significa que no vive desde ella. No proyecta constantemente lo que le hicieron antes. No espera que repitas patrones antiguos. No reacciona desde el miedo a perder. Hay una especie de apertura, una disposición a vivir lo que está ocurriendo sin cargarlo con el peso del pasado. Y eso se siente, porque no hay una tensión constante. No hay esa sensación de que tienes que demostrar algo todo el tiempo. No hay una batalla invisible entre acercarse y protegerse. Hay algo más simple, más directo, más limpio. Y eso puede resultar desconcertante, porque muchas personas están acostumbradas a que el amor implique complejidad, dudas, altibajos, juegos emocionales. Pero aquí, eso no aparece de la misma forma, porque un alma joven vive el amor sin máscaras. No está actuando un papel. No está sosteniendo una imagen. No está intentando ser alguien distinto para encajar o protegerse. Es lo que es. Y eso hace que su forma de amar no sea estratégica. No calcula cada movimiento. No mide constantemente qué dar y qué no. No se pregunta todo el tiempo si debería mostrarse más o menos. Simplemente es directa. Y en esa directitud hay algo poderoso, porque elimina la confusión, reduce la distancia, crea una conexión donde lo que ves se acerca mucho a lo que realmente es. Y en un mundo donde muchas relaciones están llenas de filtros, defensas y contradicciones, encontrarte con alguien así no solo se siente diferente, se siente real. Parte 3. La diferencia que se siente desde el inicio. Hay algo que se percibe casi de inmediato, aunque no sepas explicarlo con palabras. Una sensación de que esto no es como antes. No porque sea más intenso en el sentido clásico. No porque haya drama, tensión o esa montaña rusa emocional que muchas veces se confunde con conexión, sino porque, precisamente, eso no está. Y ahí es donde aparece la diferencia. Porque este tipo de vínculo no sigue los patrones a los que probablemente estás acostumbrado. No hay juegos. No hay esa necesidad de interpretar cada mensaje. No hay silencios estratégicos. No hay dudas constantes sobre qué significa cada acción. Lo que hay es coherencia. La persona dice y hace en la misma dirección. Y eso, aunque debería ser lo normal, para muchos resulta extraño. Tampoco hay confusión constante. No estás preguntándote todo el tiempo, ¿qué siente? ¿Qué quiere realmente? ¿Por qué actúa así? Porque no hay señales contradictorias. No hay una cercanía que luego se convierte en distancia sin explicación. No hay un interés que aparece y desaparece de forma impredecible. Hay una línea clara, una continuidad. Algo que se siente estable desde el inicio. Y eso cambia completamente tu experiencia interna. Porque cuando no hay confusión, tu mente deja de sobreanalizar. Deja de buscar respuestas donde no hay claridad. Deja de intentar llenar vacíos. Simplemente
Puede estar. Y tampoco hay distancia calculada. Esa dinámica donde alguien se acerca y luego se aleja para generar efecto. Donde el interés se mide. Donde el contacto se controla. Donde todo parece tener una intención oculta. Aquí, esa lógica no aparece. La presencia no es una estrategia, es natural. Si la persona quiere estar, está. Si quiere hablar, lo hace. Si siente conexión, no la esconde. Y eso elimina una gran parte de la tensión que normalmente existe en las relaciones. Porque no hay que descifrar al otro. No hay que perseguir, no hay que adivinar. En lugar de eso, aparece algo mucho más simple y al mismo tiempo más profundo. Claridad emocional. Sabes dónde estás parado. Sabes lo que está ocurriendo. No porque haya grandes declaraciones, sino porque hay coherencia en la forma de estar. Y junto a esa claridad, aparece la presencia. Una presencia real, no fragmentada, no distraída, no intermitente. La persona está contigo cuando está contigo. No a medias, no con reservas constantes. Y eso tiene un efecto directo en cómo te sientes. Porque en lugar de ansiedad, aparece calma. En lugar de tensión, aparece tranquilidad. En lugar de esa necesidad de controlar lo que pasa, aparece una sensación de confianza en el proceso. Y eso puede ser desconcertante. Porque muchas veces el cuerpo está acostumbrado a lo contrario, a la intensidad inestable, a la duda, a la incertidumbre constante. Y cuando eso no está, parece que falta algo. Pero en realidad, lo que falta es el ruido, el conflicto innecesario, la dinámica que obliga a estar en alerta. Y lo que queda es algo más limpio, más silencioso, más profundo. Una forma de conexión donde no necesitas estar en tensión para sentir que es real. Donde no necesitas sufrir para validar lo que ocurre. Donde no necesitas perderte para sostener el vínculo. Y ahí es donde se entiende la verdadera diferencia. No en lo que ocurre externamente, sino en cómo se siente internamente. Porque cuando una conexión no sigue los patrones conocidos, no te arrastra al caos. Te devuelve a un estado donde puedes, por primera vez en mucho tiempo, simplemente estar en paz dentro de la relación. Parte 4. ¿Por qué te desconcierta? Hay algo que no encaja. Y no porque esté mal, sino porque es diferente a lo que conoces. Y eso, aunque suene contradictorio, puede generar desconcierto. Porque muchas veces no reaccionamos solo a lo que es, sino a lo que estamos acostumbrados, a los patrones que hemos repetido, a las dinámicas que ya reconocemos, a la forma en que hemos aprendido a sentir el amor. Y si durante mucho tiempo el amor estuvo ligado a lo complejo, tu mente empieza a asociar esa complejidad con lo real. Altibajos constantes, momentos de cercanía seguidos de distancia, dudas que nunca terminan de resolverse. Una tensión emocional que te mantiene en alerta. Todo eso, aunque desgasta, también genera intensidad. Y esa intensidad se vuelve familiar, incluso adictiva. Porque activa emociones fuertes, te hace pensar constantemente, te mantiene involucrado, te hace sentir que algo importante está pasando. Entonces, cuando aparece una conexión diferente, una donde esa intensidad no está en la misma forma, algo dentro de ti no sabe cómo interpretarlo. Porque aquí no hay los mismos altibajos. No hay esa montaña rusa emocional que te empuja de un extremo al otro. No hay una cercanía que te eleva, y luego una distancia que te desestabiliza. Hay una línea más estable, más constante, más tranquila. Y eso, en lugar de generar alivio inmediato, puede generar una sensación extraña. Porque tu mente, acostumbrada al contraste, empieza a buscarlo. Busca la duda. Busca la señal contradictoria. Busca el momento en que algo se rompe. Pero no lo encuentra. Y esa ausencia de conflicto
Se interpreta al principio como algo desconocido, como si faltara algo, como si no fuera tan fuerte, como si no tuviera la misma intensidad. Pero lo que realmente está faltando no es la conexión, es el patrón que asociabas con el amor. Carl Jung explicaba que el ser humano tiende a repetir dinámicas inconscientes, a recrear escenarios emocionales conocidos, incluso si no son saludables, porque lo familiar, aunque duela, se siente seguro, se siente predecible, y cuando algo rompe ese esquema, la psique entra en un pequeño estado de desorientación, porque ya no sabe cómo moverse, ya no tiene las mismas referencias, ya no puede anticipar lo que va a pasar, y eso genera una especie de vacío, un espacio donde no hay las señales habituales, y en ese espacio aparece la confusión, pero no porque la conexión sea confusa, sino porque tu forma de interpretarla aún está ajustándose, porque estás intentando entender algo nuevo con herramientas antiguas, y eso no encaja. Por eso, lo sano puede sentirse extraño, no porque tenga algo incorrecto, sino porque no activa lo que estás acostumbrado a sentir. No genera esa urgencia emocional, no despierta la ansiedad constante, no te coloca en un estado de alerta. Y tu mente, al no recibir esos estímulos, se pregunta si algo falta. Pero lo que realmente está ocurriendo es que algo cambió en la forma de experimentar la conexión. Menos ruido, menos caos, menos tensión, más presencia, más claridad, más calma. Y aunque al inicio eso desconcierte, porque no se parece a lo que conocías, con el tiempo empieza a sentirse diferente. No como algo menos intenso, sino como algo más profundo, más estable, más real. Porque cuando dejas de necesitar el caos para sentir que algo es importante, empiezas a reconocer una verdad distinta, que no todo lo que es fuerte tiene que doler, y no todo lo que es tranquilo es menos significativo. Parte 5. El amor que no nace del miedo. Hay una diferencia fundamental que no siempre se ve al inicio, pero que lo cambia todo. La mayoría de las relaciones no comienzan desde la elección. Comienzan desde la necesidad, desde el deseo de llenar un vacío, desde el miedo a estar solo, desde la urgencia de sentir algo que confirme valor, importancia, conexión. Y cuando el amor nace desde ahí, aunque se sienta intenso, también viene acompañado de tensión, porque no es solo querer al otro, es necesitarlo, necesitar su atención, necesitar su presencia, necesitar sus respuestas, y esa necesidad, aunque muchas veces se normaliza, crea una dinámica inestable. Aparece la dependencia, una sensación de que el bienestar emocional depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Si está, todo está bien. Si se aleja, todo se desordena. Y eso genera una montaña rusa constante. También aparecen los juegos de poder, de forma sutil o evidente. ¿Quién muestra más interés? ¿Quién se aleja primero? ¿Quién tiene el control emocional de la situación? No siempre es consciente, pero está ahí, porque cuando hay necesidad, también hay miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser elegido. Y ese miedo se expresa en comportamientos, en silencios calculados, en respuestas medidas, en intentos de mantener una posición segura dentro del vínculo. Y en algunos casos, aparece incluso la manipulación emocional, no necesariamente desde una mala intención, sino como una forma de protegerse, de intentar asegurar la conexión, de evitar sentirse vulnerable. Pero cuando un vínculo no nace del miedo, todo eso cambia, porque ya no hay una urgencia constante. No hay esa sensación de que necesitas al otro para estar bien. Hay elección. Y la elección es distinta, es consciente, es libre. No estás con esa persona porque no puedes estar sin ella. Estás porque quieres. Porque eliges compartir. Porque eliges estar.
Y eso transforma completamente la dinámica. No hay dependencia extrema. La conexión existe, pero no anula tu centro. No te pierdes en el otro. No dejas de ser tú para sostener el vínculo. Hay espacio, hay equilibrio. Tampoco hay juegos de poder, porque no hay nada que probar. No necesitas demostrar que vales más alejándote. No necesitas medir cuánto das. No necesitas controlar la dinámica. Simplemente eres. Y eso crea una interacción mucho más limpia, más directa, más honesta. Y tampoco hay manipulación emocional. No hay intentos de provocar reacciones. No hay estrategias para generar apego. No hay movimientos calculados para asegurar la atención del otro. Hay algo mucho más simple. Presencia real. Cuando estás, no a medias, no con reservas constantes. Interés genuino. No basado en lo que puedes obtener, sino en lo que realmente sientes. Y conexión sin presión. No hay urgencia. No hay exigencia constante. No hay una sensación de que algo se va a romper si no haces lo correcto. Hay espacio para que las cosas fluyan, para que se desarrollen sin forzarlas. Y eso, para muchas personas, es algo completamente nuevo, porque no genera el mismo tipo de intensidad. No te coloca en un estado emocional extremo, pero sí crea algo mucho más profundo, más estable, más sostenible, porque cuando el amor no nace del miedo, no necesita control, no necesita pruebas constantes, no necesita lucha, solo necesita algo mucho más simple. Dos personas que, desde su propio centro, eligen estar. Parte 6. Lo que este amor despierta en ti. Hay relaciones que te acompañan, otras que te enseñan, pero hay algunas que te transforman. Y no porque alguien intente cambiarte, no porque te exija ser distinto, sino porque su forma de estar contigo despierta algo dentro de ti, algo que antes no estaba activo, algo que tal vez siempre estuvo ahí, pero en silencio, dormido, esperando. Este tipo de conexión no solo se queda en lo que ocurre entre dos personas, va más allá. Empieza a tocar tu mundo interno, a mover partes de ti que no habías explorado completamente. Carl Jung hablaba de cómo ciertos vínculos activan contenidos inconscientes, aspectos de la psique que, en condiciones normales, permanecen ocultos. Y cuando eso ocurre, no solo sientes al otro, empiezas a sentirte a ti mismo de una manera diferente. Se activan partes tuyas que estaban dormidas, capacidades emocionales que no habías desarrollado, formas de percibir que no habías experimentado, niveles de sensibilidad que no sabías que tenías. Tal vez antes reaccionabas desde la defensa, desde la duda, desde el miedo a perder. Pero aquí, algo cambia. No porque te obligues a hacerlo, sino porque la dinámica no activa lo mismo. Y eso te permite responder desde otro lugar, más consciente, más presente. También aparecen nuevas formas de sentir, no solo en intensidad, sino en calidad. Es un tipo de emoción más clara, menos caótica, menos reactiva, más profunda. No necesitas que algo externo valide constantemente lo que sientes. No necesitas estar en tensión para confirmar que la conexión existe. Empiezas a experimentar el amor sin tanta interferencia del miedo. Y eso, al inicio, puede ser difícil de identificar, porque no se parece a lo que conocías. No tiene el mismo ritmo acelerado. No tiene el mismo desgaste emocional. Pero sí tiene algo que antes faltaba: estabilidad interna. Y junto a eso, empieza a cambiar tu percepción del amor. Lo que antes considerabas normal, empieza a cuestionarse. Las dinámicas que aceptabas, las reacciones que justificabas, los patrones que repetías sin darte cuenta. Todo eso comienza a verse desde otra perspectiva, porque ahora tienes un punto de comparación diferente. Una experiencia que no encaja con lo anterior.
Y eso te obliga, Ius, a replantearte muchas cosas. ¿Qué es realmente el amor? ¿Qué parte de lo que viviste antes era conexión? ¿Y qué parte era miedo? ¿Qué estabas repitiendo sin darte cuenta? Este tipo de vínculo no solo te conecta con alguien más, te conecta contigo, con partes más auténticas, con una versión más consciente de cómo sientes y cómo te relacionas. Y ese proceso no siempre es cómodo, porque implica soltar ideas antiguas, romper patrones, dejar atrás formas de vincularte que ya no encajan. Pero es real, y es profundo, porque no se trata solo de lo que recibes del otro, sino de lo que se activa dentro de ti, de cómo empiezas a experimentar la conexión desde un lugar diferente, más limpio, más claro, más alineado. Y ahí es donde se entiende algo importante. Este amor no llega solo para acompañarte. Llega para mostrarte una versión de ti que aún no conocías. Una versión que no necesita el caos para sentir, que no depende del miedo para vincularse, que no se pierde para sostener una conexión. Y cuando eso ocurre, cuando empiezas a verte desde ese lugar, ya no puedes volver a lo de antes de la misma manera, porque algo en ti despertó. Y ese despertar cambia no solo cómo amas, sino quién eres dentro del amor. Parte 7. El verdadero significado de este encuentro. Hay una idea muy extendida sobre el amor, que llega para llenar vacíos, para completar lo que falta, para darte lo que no tienes, para hacerte sentir pleno. Pero desde una perspectiva más profunda, eso no es exactamente así. Porque cuando el amor aparece desde la carencia, se convierte en necesidad. Y cuando se convierte en necesidad, también se vuelve frágil, dependiente, inestable. Carl Jung entendía que las relaciones más significativas no surgen desde el vacío, sino desde un cierto nivel de integración interna, desde un punto en el que la persona ya no está buscando desesperadamente algo fuera, sino que ha empezado a construirse desde dentro. Y es precisamente ahí cuando algo diferente puede ocurrir. Porque este tipo de encuentro no llega para llenarte. No llega para salvarte. No llega para completar algo que te falta. Llega cuando ya puedes recibirlo sin convertirlo en una necesidad. Cuando puedes estar en la conexión sin perderte en ella. Cuando puedes sentir sin depender completamente de lo que el otro haga. Y eso cambia todo. Porque ya no amas desde el miedo. No amas desde la urgencia. No amas desde la idea de que sin esa persona algo se rompe. Amas desde un lugar más estable, más consciente, más libre. Y por eso, este amor no es casual, aunque desde fuera lo parezca. Aunque no haya una explicación lógica. Aunque haya llegado en un momento inesperado. A nivel interno, hay una coherencia, una sincronía. Jung hablaba de la sincronicidad como esos eventos que parecen coincidencias, pero que en realidad reflejan un alineamiento interno. Un momento en el que lo que ocurre afuera responde a lo que ya está preparado dentro. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Este encuentro no nace del azar. Nace de un punto de resonancia, donde dos procesos internos encuentran una frecuencia común. No porque sean iguales, sino porque están en un nivel compatible de conciencia, de apertura, de disposición. Y cuando eso ocurre, la dinámica es distinta. No hay la misma fricción constante, no hay la misma lucha por sostener el vínculo. No hay una sensación de que tienes que hacer esfuerzos extremos para que funcione. Porque no está basado en compensar carencias. Está basado en compartir desde lo que ya existe, desde lo que ya está construido. Y eso hace que la experiencia del amor cambie, se vuelve más fluida, más natural, más ligera, sin dejar de ser profunda. No porque no requiera cuidado, sino porque no requiere lucha constante. No tienes que forzar la conexión. No tienes que sostenerla desde el esfuerzo permanente.
No tienes que estar corrigiendo todo el tiempo lo que podría romperse. Simplemente fluye. Y ese fluir no es pasividad. Es coherencia. Es la ausencia de resistencia innecesaria. Es la sensación de que lo que está ocurriendo no está siendo empujado artificialmente, sino que se desarrolla de forma orgánica, porque ambos están en un lugar donde pueden vivirlo, donde pueden sostenerlo sin perderse, donde pueden sentir sin miedo constante. Y ahí es donde se entiende el verdadero significado de este encuentro. No como algo que vino a cambiarte desde fuera, sino como algo que aparece cuando ya hubo un cambio dentro, cuando ya no necesitas que el amor te complete, porque ya empezaste a completarte a ti mismo. Y desde ese lugar, lo que llega no se siente como algo que tienes que sostener con esfuerzo. Se siente como algo que simplemente encaja, que se mueve, que se desarrolla, porque no está tratando de llenar un vacío, sino de compartir una plenitud. Y cuando eso ocurre, cuando dos personas se encuentran desde ese nivel, el amor deja de ser una búsqueda constante y se convierte en una experiencia que, sin forzarla, simplemente fluye porque ambos están listos para vivirla.